El gobierno asegura que los transportistas tendrán una compensación inmediata una vez que elimine este año el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. El oficialismo se queda solo en la Asamblea y el viceministro Esteban Torres asegura que se conformó una mayoría opositora que intenta enjuiciar políticamente a Daniel Noboa. La crisis en el metro de Quito se profundiza con la renuncia, según los veedores, del gerente de la entidad, mientras el alcalde Pavel Muñoz ofrece cambios hasta el 15 de junio. 350 policías y 40 militares destruyen 10 casas que eran usadas por las bandas criminales para entrenar a menores de edad en Monte Sinaí, en Guayaquil. Desde esta madrugada está vigente la decisión del presidente Joe Biden que pone freno a la inmigración irregular en la frontera con México y para la cual contratarán 1.500 agentes de seguridad más y 100 jueces de migración. La selección ecuatoriana intensifica los entrenamientos para enfrentar en un partido amistoso a los campeones del mundo, Argentina, este domingo en Chicago. Televistazo en el informe especial sobre los juegos ancestrales muestra hoy las destrezas de los jóvenes indígenas en el juego de la lanza. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Empezamos con el tema de la eliminación del subsidio a los combustibles. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. El gobierno tiene un plan de compensación. Gasolinas. ¿Cómo quitar el subsidio? El gobierno propone compensar a varios sectores con depósitos bancarios una vez que se elimine el subsidio a los combustibles. Para socializar el sistema hay reuniones. Francisco Garcés tiene la información. El gobierno tiene un mecanismo para compensar a algunos sectores del transporte una vez que se elimine el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, hacer depósitos mensuales en sus cuentas bancarias. El gobierno no ha dicho exactamente qué sectores se beneficiarán de esas compensaciones. Extraoficialmente se sabe que incluirá a taxis, camionetas de transporte rural y motores fuera de borda. En compensaciones, el gobierno estima gastar entre 100 y 150 millones de dólares. Si se resta de los 631 millones que cuesta subsidiar las gasolinas, dejará un saldo a favor de las finanzas públicas. Esteban Torres, subsecretario de Gobierno, no dijo cuándo se eliminará el subsidio a las gasolinas, pero sí precisó que será este año cuando terminen los diálogos. No habrá marcha atrás porque los subsidios benefician, dijo, a contrabandistas y a quienes no lo necesitan. Es un gasto que no llega a los más pobres, que llega casi en un 45% a las personas de mayor ingreso y que, como se ha demostrado y se discute con todos estos grupos, tiene provincias especiales donde hay más fuga de combustible. Los taxistas recibirán la compensación. Sus representantes no rechazan el sistema propuesto, pero no están de acuerdo con los montos inicialmente definidos. En Quito, por ejemplo, dicen consumir entre 8 y 10 galones de gasolina extra a diario, pero el gobierno cree que ese consumo es inferior. Estar dispuestos más bien a arrimar el hombro. Sí consideramos que los compañeros lo verán con buenos ojos y creemos que si lo hacemos de una manera técnica. El gobierno aún recopila la información de consumo de cada sector con la intención de conseguir un acuerdo hasta la próxima semana. El gobierno invitó a representantes del movimiento indígena a una reunión para exponer este mecanismo de eliminación de los subsidios a las gasolinas, pero no consideró a la CONAIE. Por su lado, Leonidas Issa definirá en una convención a la que también asistirán transportistas qué acciones tomarán tras el anuncio. Luisa María Heredia con el informe. Entre jueves y viernes, el gobierno tiene previsto reunirse con grupos indígenas para dialogar sobre la posible eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. Quiere exponerles los detalles de la medida que prevé aplicar. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien ejerce el rol de vocero de la presidencia, especificó que esperan contar con la presencia de los máximos dirigentes o de delegados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Pero su presidente, Leonidas Issa, aseguró
a Televistazo que tomó conocimiento de la actividad que está publicitando el gobierno por los medios. Que a la CONAIE no ha llegado una convocatoria. Tampoco las bases de la agrupación asentadas en territorio están al tanto, de acuerdo a lo confirmado por Apauqui Castro, coordinador en la provincia de Cotopaxi. La CONAIE ha sido siempre el principal opositor al retiro de subsidios a los combustibles. De hecho, ISA hizo otra convocatoria al diálogo, pero con diferentes sectores sociales como el de los transportistas, para en una convención el sábado definir qué acciones tomarán. El de Daniel Noboa es el tercer gobierno consecutivo que intenta tocar este subsidio. En 2018, el régimen de Lenín Moreno únicamente logró liberar el costo de la gasolina súper, y en 2022 el de Guillermo Lasso solo pudo retirarle la subvención al diésel para los grandes camaroneros. Las medidas de hecho lideradas por la CONAIE frenaron los demás intentos, como la focalización que planteó Moreno y que derivó en un paro nacional de 11 días, o la eliminación del sistema de bandas de precios que ejecutó Lasso y que fue motivo de otro paro de 13 días. El gobierno actual tiene puesta la fe en un integrante del gabinete, Marco Guatemal, el secretario de Pueblos y Nacionalidades. Es una figura histórica de la CONAIE. Actúa como un nexo entre el régimen y organizaciones sociales e indígenas que integran la CONAIE, aunque no conforman la directiva. Guatemal confirmó a Televistazo que las reuniones agendadas para esta semana son el resultado de un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Gobierno, pero no detalló quiénes sí asistirán al encuentro. La tesis de que Verónica Abad indultará a Rafael Correa si se le encarga a la presidencia fue negada por ella y por el correísmo. Fabiola Santana con las reacciones. La hipótesis de que Verónica Abad otorgara un indulto o perdón de penas al expresidente Rafael Correa si llegase a reemplazar a Daniel Noboa en la presidencia tuvo una vida corta. Tras el ruido en redes sociales, este martes Contacto Directo consultó en entrevista exclusiva a la segunda mandataria sobre esta posibilidad. No tengo que contemplar algo si ya hay algo sentenciado por una justicia. Lo que tenemos que ver si esa justicia actuó bien o actuó mal. Más tarde en Infobae ella lo ratificó. Alianzas y pacto no existe. Por lo tanto, mi proyecto político no está dar indulto a nadie porque eso no propusimos. El correísmo puesto ante la evidencia también lo descartó. Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, dijo a El Universo que Rafael Correa no necesita el indulto. Rafael Correa siempre ha dicho que él no quiere ningún indulto, para comenzar. La señora vicepresidenta es parte de Creo, jamás ha pertenecido a la Revolución Ciudadana. Horas antes, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, había marcado distancias con Verónica Abad, al precisar que no había interés político de su parte al haber pedido que la asamblea apoye mediante un exhorto el encargo de la presidencia por parte de Daniel Noboa. Lo suyo, dijo, es meramente porque ella es mujer y porque la Constitución debe ser respetada. No, el día que la señora Abad sea correísta yo me desafilio. Esto no es por la señora Abad, es por las mujeres. Sin embargo, la propuesta de Cabezas, según la legisladora oficialista Valentina Centeno, evidencia a quien respalda el correísmo. Es evidente cómo ya existe una cercanía, existe una agenda establecida que quieren cumplir como dé lugar. Así se cierra por ahora la hipótesis de que Rafael Correa se beneficie de un indulto. La Asamblea y el Ejecutivo enfrentan una pugna. El viceministro de Gobierno aseguró que la nueva mayoría del Legislativo busca un juicio político contra el presidente Noboa. Patricio Díaz informa que las autoridades del Parlamento negaron aquello. La relación entre Asamblea y Ejecutivo se complicó. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aseguró que la nueva mayoría de correísmo, Partido Social Cristiano y Construye busca reorganizar las comisiones excluyendo al oficialismo y prepara también un juicio político contra el jefe de Estado. El presidente de la Asamblea negó de inmediato las acusaciones. Lo acompañaron representantes de las otras bancadas. Rechazo, como presidente de la Asamblea Nacional, las declaraciones del señor Esteban Torres y pido una vez más al gobierno nacional a que cambien a sus voceros para que sea una persona que tenga conocimiento jurídico y político. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años y no se va a cambiar ninguna comisión. Las autoridades legislativas niegan también un juicio político al presidente. Dicen que si el temor es que una comisión especial analice el informe a la nación del mandatario, eso está entre sus facultades y no tiene que ver con enjuiciar al presidente Noboa. Eso no cabe. No cabe dentro de nuestra normativa jurídica. El incumplimiento de funciones tan solo es para los ministros
o los otros funcionarios que estén sujetos al control político de la Asamblea Nacional. En la declaración los acompañaron el vicepresidente de la Asamblea, Egner Recalde, y el vocal del CAL, Diego Matovelle, ambos de ADN. Pero uno de los legisladores cercano al oficialismo sí reconoció que aunque el presidente de la Asamblea hable de mayorías móviles, correísmo, Partido Social Cristiano y Construye demuestran otra cosa. Las votaciones nos dicen todo lo contrario. La enmienda constitucional nos dice todo lo contrario. El tema de algunos exhortos y resoluciones nos dicen lo contrario, es decir, están trabajando, entre comillas, distanciados, pero a la hora de votar se juntan, no sé con qué finalidad. En Construye niegan acuerdos con el correísmo. Tiende a mirarse coincidencias, pero acuerdos políticos no existe de ninguna manera. En los hechos, el oficialismo en las últimas votaciones ha sido relegado y el Pleno no ha tomado en cuenta sus posturas. A la medianoche entró en vigencia la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos que pone freno a la inmigración irregular. Menos personas podrán solicitar asilo al cruzar por pasos ilegales. Joe Biden dice que ahora se van a necesitar muchos recursos para un control efectivo, mientras que la oposición del Partido Republicano asegura que Biden no está haciendo lo suficiente. La administración de Joe Biden ha dispuesto que 2.500 personas por día sea el número máximo de inmigrantes a los que aún cruzando de manera ilegal la frontera terrestre desde México se les permita presentar solicitudes de asilo. Eso equivale mensualmente a 75.000 migrantes, 3 veces menos de los que son detenidos y procesados actualmente. Aún así, se cree que la presión en los pasos fronterizos no va a disminuir, que muchos migrantes seguirán arriesgándose a pesar de las limitaciones. De hecho, el presidente Biden admite que hay que aumentar los controles y acelerar las solicitudes represadas. Tenemos que cambiar nuestras leyes, dijo. Contratar 1.500 agentes de seguridad fronteriza más, 4.300 funcionarios de asilo y otros 100 jueces de inmigración para ayudar a abordar la acumulación de casos de más de 2 millones de migrantes. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, señala que durante el gobierno de Biden han entrado 10 millones de indocumentados. Hay muchos a los que no les interesa tener esa condición, dice, y van a llegar de cualquier manera. Señala que las normas federales deberían ser más estrictas, que eso le permitió a Texas, por ejemplo, bajar el número de cruces ilegales, mientras que en los últimos 2 años el incremento ha sido sostenido en California y Nuevo México, o en Arizona, donde el Congreso de ese estado aprobó ayer que en las elecciones de noviembre se vote por una legislación que declara a la inmigración irregular como delito estatal, facilitando a los jueces acelerar los procesos de deportación. La policía destruyó una escuela de sicarios que operaba en el noroeste de Guayaquil. Estaba conformada por 10 casas, las cuales fueron detonadas con explosivos de alto poder. La Secretaría de Asentamientos Irregulares indicó que muchas tenían documentos pese a ser ilegal. Merlin Ochoa con la información. Con explosivos de alto poder, la policía destruyó 10 casas en la cooperativa Nuevo Guayaquil, en el noroeste, que según la entidad eran usadas por sicarios para adoctrinar a menores de edad. La alerta se dio tras la publicación de este video donde decenas de adolescentes estaban en una explanada aledaña usada como polígono clandestino. Muchos de los muertos vemos con 3 o 4 tiros en la cabeza, entonces eso hace relación a que es un entrenamiento, no es común de que varios de los cuerpos aparezcan con esta característica. Las viviendas destruidas fueron construidas ilegalmente sobre quebradas. La Secretaría de Asentamientos Irregulares dice que además de las 10 hay otras 6 casas de construcción mixta que han sido levantadas en los últimos meses, pese a que la zona es de alto riesgo por los deslizamientos. No hay calles asfaltadas ni servicios básicos, pero desde ahí se logra ver cuando llegan los policías a ejecutar los operativos. Y que no están siendo evitadas por nadie, sino para otros usos como es la delincuencia. También estamos revisando dentro de la zona porque están dentro de un área reservada de seguridad y estamos identificando que existen hasta adjudicaciones otorgadas por el municipio. Los agentes recalcan que parte del entrenamiento criminal consistía en que los aspirantes a sicarios lleven a personas secuestradas a esas viviendas, además de esconder armas. 5 personas fueron detenidas, una de ellas se encargaba de destruir las cámaras municipales de Segura EP y recibía $20 por cada una.
350 policías y 40 militares se desplegaron en esa zona donde operan 4 organizaciones delictivas. Las Fuerzas Armadas definieron el plan de intervención para la provincia de Manabí. Hoy empezó la movilización de tropas. El bloque de seguridad permanecerá por tiempo indefinido y priorizará los cantones más conflictivos, como detalla Paul Romero. La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí operará de forma indefinida en esta provincia afectada por la violencia criminal. Así lo decidió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que aprobó este martes el plan de intervención, que es similar al de Esmeraldas, donde tomó al bloque de seguridad 2 años para bajar la tasa de homicidios. Manta será el centro de operaciones del mando militar y policial para enfrentar en especial 2 grupos de delincuencia organizada, los choneros y los lobos, que se disputan las rutas de la droga según informes de inteligencia. De los 22 cantones de Manabí, las operaciones se intensificarán en 14, los más violentos: Manta, Jaramijó, Montecristi, con 154 asesinatos en lo que va del año, el 40% de los 372 homicidios en la provincia. Con salida al Pacífico, Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, Puerto López. Según informes oficiales, los narcotraficantes salen de estos cantones en pequeñas embarcaciones con la droga a Centro y Norteamérica, y por los considerados que son rutas de la droga: El Carmen, Flavio Alfaro, Chone, Tosagua, Rocafuerte, Portoviejo. Estos son los cantones conectados por la vía principal que les une con el resto del país. En las operaciones contra los grupos considerados como terroristas, las Fuerzas Armadas utilizarán vehículos tácticos Urutú, Cobra, tanques de guerra. Los comandos de ciberdefensa e inteligencia operarán según el plan del bloque de seguridad desde Manta en coordinación con las unidades de la policía. Se movilizarán unos 4.000 uniformados. Virgilio Hernández niega haberse encargado de los pagos de Jorge Glass para obtener su libertad en agosto del 2022, como insinuó Daniel Salcedo en su testimonio del caso Purga. Sin embargo, confirma que conoce al abogado Cristian Romero, que según la declaración de Salcedo, fue a la cárcel 4 y pactó el habeas corpus con el juez. Jacqueline Rodas con la información. Virgilio Hernández, militante del correísmo y parlamentario andino, reaccionó al testimonio rendido por Daniel Salcedo el pasado lunes. Les quiero asegurar, frente a las malintencionadas alusiones que son absolutamente falsas y que nunca he gestionado nada para nadie al margen de la ley, menos para obtener decisiones judiciales. Según Daniel Salcedo, en 2022 se reunió en la cárcel 4 de Quito con Jorge Glass y el abogado Cristian Romero para negociar el habeas corpus que les concedió el juez de Portoviejo, Bani Molina. Salcedo relató que a él le pidieron $150,000 y al preguntar cuánto le costaba a Glass, Romero dijo que de eso se está encargando Virgilio. No recordaba bien el apellido y llegó a decir Virgilio Hernández. Virgilio Hernández y el abogado Cristian Romero se conocen, al menos desde abril de 2021, según esta fotografía tomada de una publicación que hizo Romero en sus redes sociales y luego borró, pero quedó en internet. Están con la actual vicepresidenta de la Asamblea y se lee la frase: hoy, hermosa tarde de tertulia con Viviana Veloz y Virgilio Hernández. Se vienen grandes retos, de esos que me gusta formar parte. En pocas palabras, lo hermoso del derecho penal y constitucional, donde lo imposible lo hacemos posible. Cristian Romero no solo trabajó para Virgilio Hernández y Daniel Salcedo. En su lista de clientes está el propio Jorge Glass, el narcotraficante Leandro Norero y la familia Bucaram. Hernández asegura que su relación con él fue efímera. Respecto al abogado Romero, en el 2021, frente a la persecución, contratamos una pericia técnica que ayude en nuestra defensa. Y a partir de esa fecha no he vuelto a saber de él. Cristian Romero es uno de los 52 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Tiene orden de prisión y está prófugo. 200,000 nuevos beneficiarios de transferencias económicas directas o bonos contempla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La intención es proteger a la población más vulnerable de posibles efectos adversos por la implementación de políticas de consolidación fiscal. Una de las referencias estructurales en el acuerdo que el Fondo Monetario Internacional suscribió con Ecuador es que este debe ser acompañado por una expansión de la cobertura de las transferencias económicas directas a los sectores más vulnerables. Eso significa que se debe ampliar el número de beneficiarios de bonos, principalmente del bono de desarrollo humano.
Hasta octubre, el gobierno deberá compartir con el fondo el plan con el que se completará el registro social, a fin de dar cobertura a las familias que se encuentran en los quintiles de ingresos más bajos. La idea no es solo ampliar el número de beneficiarios, sino también mejorar su distribución geográfica. El Fondo Monetario Internacional hace énfasis en que esto es una parte clave del programa fiscal, pues permitirá proteger a los más necesitados de los posibles impactos adversos que resultarían de las otras medidas que apuntan a la consolidación de las cuentas fiscales. Ecuador propuso la incorporación de 50.000 nuevas familias cada año a la cobertura de transferencias sociales. Hasta 2028 serían 200.000 nuevos beneficiarios. Se calcula que la expansión tenga un costo de alrededor de 300 millones anuales, una vez que todas las familias seleccionadas estén cubiertas. Los nuevos beneficiarios se sumarán al 1.395.000 ecuatorianos que actualmente reciben alguno de los 11 bonos que entregue el Estado. El hijo del congresista republicano de Tennessee, John Rose, se hizo viral en redes por realizar muecas durante la intervención de su padre. El pequeño de 6 años hizo muecas cuando Rose aseguraba que el juicio y condena contra el expresidente Donald Trump, hallado culpable de 34 delitos, era una persecución política. Tras el hecho, el congresista explicó que siempre le piden a su hijo que haga reír a su hermanito en la cámara y por eso las expresiones. El video ha desatado múltiples reacciones en redes sociales. En Reino Unido, los nuevos billetes con el rostro del rey Carlos III entraron este miércoles en circulación. Fueron emitidos por el Banco de Inglaterra y son válidos al igual que los que tienen el retrato de la fallecida reina Isabel II. Los cajeros de los bancos tuvieron que hacer modificaciones para reconocer los nuevos diseños, pues pasará tiempo para ser vistos habitualmente, mientras que los billetes emitidos en Irlanda y Escocia tendrán otras imágenes. El mundo celebra hoy el Día del Medio Ambiente bajo el lema Nuestra Tierra, Nuestro Futuro. Este año el debate se centra en la restauración de las tierras y la resiliencia ante la sequía. Revisemos las actividades organizadas a favor del cuidado del planeta. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar el planeta. Es por eso que hoy, desde el Museo de Historia Natural de Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expuso medidas urgentes que deben tomarse frente al cambio climático. Este año el debate se centra en la restauración de la tierra, la desertificación y la resiliencia a la sequía. Este mayo fue el más caluroso jamás registrado y esto marca 12 meses consecutivos como los más calurosos de la historia. Resaltó que las olas de calor son más severas y extensas, por lo que pidió a las potencias mundiales que demuestren un mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático. Para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre, necesitamos implementar impuestos solidarios en sectores como el transporte marítimo, la aviación y la extracción de combustibles fósiles para ayudar a financiar la acción climática. Felicitó a los países que desarrollan ciudades ecológicas y granjas de plantas de generación de energía. Con proyectos así podemos ganar, dijo Guterres. Resaltó que las potencias mundiales son responsables del 80% de las emisiones globales. Países como Arabia Saudita, China, Corea del Sur, Estados Unidos, India, son ejemplo de los mayores contaminantes y llamó a una solidaridad climática. El gerente del Metro de Quito renunció en medio de la polémica por el daño de 2 unidades. ¿Qué dice el municipio? Se lo contamos en breve. Y continúan los cuestionamientos al Metro de Quito. La actual gerencia es señalada por una serie de problemas. La alcaldía analiza cambios y Carla Delgado sigue este tema. La gerencia del Metro de Quito tambalea. Esta mañana el alcalde Pavel Muñoz aseguró que el 15 de junio se oficializarán los cambios y que por ahora se analiza la gestión de Hugo Villacrés, que según los veedores del metro puso su renuncia la noche del martes. Ocurre luego de una serie de problemas que aquejan a este sistema de transporte y que no han logrado resolver ni la gerencia ni la operadora del metro, luego de un año de gestión. Lo más cuestionado es la falta del contrato de mantenimiento.
que hace que por ahora 2 trenes y un torno permanezcan dañados. Si los problemas fueran pocos, el vagón de uno de los trenes fue vandalizado, poniendo en tela de duda la seguridad del sistema de transporte. Este último acontecimiento es ahora motivo de controversia, porque la teoría de las autoridades no termina de convencer ni a los concejales ni a los veedores. Activan una palanca de emergencia, el tren se detiene y en cuestión de segundos, esos minutos, son capaces de hacer este acto. La veeduría conoció que este hecho fue realizado en talleres y cocheras y que tomaría alrededor de aproximadamente 30 a 40 minutos y no unos pocos segundos o pocos minutos como lo manifestaron los voceros. El concejal Wilson Merino de la Comisión de Movilidad considera que el metro necesita una reestructuración urgente. Hoy por hoy la empresa Metro no opera el Metro de Quito y tiene la nómina más costosa de todo el municipio de Quito. El 53% de quienes trabajan en la empresa Metro ganan más de $2,000, ¿no? Hay mucha institucionalidad que trabaja de manera diversa, hay que integrarla y hay que trabajar en base a la eficiencia. Televistazo buscó al gerente del Metro de Quito y no se ha pronunciado. Las actrices Marta Ontaneda y Miriam Murillo llegan al Teatro Las Cámaras en Guayaquil con la comedia Dios las cría y el diablo las junta. En Azuay, 2 obras de la Universidad de Cuenca son parte de un encuentro de artes escénicas inaugurado en la Casa de la Cultura. Estefanía Arias con la agenda. Ponte cómoda. 2 antiguas rivales que compartieron el amor del mismo hombre se reencuentran. Así comienza esta divertida obra, protagonizada por Marta Ontaneda y Miriam Murillo, y dirigida por Augusto Enríquez. Dios las cría y el diablo las junta. Está dedicada a todas las mujeres que luchan en la vida solas. La función será el sábado 8 en el Teatro Las Cámaras, en Guayaquil, a las 20 horas. Hola, mi nombre es Nino. Nino es un niño mimado que sufre una fuerte fiebre y es absorbido por una pintura misteriosa que lo hará perderse en un laberinto de imágenes y alejarse de su madre. Fiebre es la película que inaugura este 5 de junio el ciclo de cine chileno en el Centro Cultural Puse en Quito. Cada miércoles de este mes se proyectará un filme gratuito a las 18 horas. La cartelera se puede consultar en las redes sociales del espacio cultural. La Universidad de Cuenca inauguró el encuentro de artes escénicas La Estrafalaria en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Y este jueves 6 a las 7 de la noche presentará la obra Grito Colectivo, mientras que a las 20 horas de ese mismo día se estrenará la obra Ikigai. Está dirigida a mayores de 15 años. El ingreso a esta experiencia teatral es gratuito. ¿Por qué tienen que poseerme? No hay respuesta. Hoy representantes de los distribuidores de combustible de la costa anunciaron que apoyan la eliminación de los subsidios. Diego Cuenca informa que el gremio busca que se liberen los precios de la Extra y Ecopaís para romper el margen de comercialización que está congelado desde hace 21 años. En Guayas hay 269 gasolineras, cuyos representantes se reunieron este miércoles en Guayaquil para anunciar públicamente que están de acuerdo con la eliminación de los subsidios a los combustibles, a pesar de que el gobierno no los ha convocado a los diálogos. Ellos quieren que los precios se determinen por el mercado, porque el margen de comercialización que tienen está congelado desde hace 21 años. En este momento estamos en 12 centavos, ¿no? Compartiendo con las comercializadoras y compartiendo con los transportistas. Con esto aspiramos a poder nosotros mejorar nuestra rentabilidad para mejorar nuestra infraestructura que está cumpliendo la vida útil y apoyar al gobierno en el control para una buena compensación. Incluso en las 600 estaciones de despacho que están en las zonas rurales del país, según su representante. Propietario de una estación rural que compra o vende menos de 60,000 galones al mes está quebrado. Está quebrado. Y es por eso que nosotros solicitamos al gobierno nacional que se nos tome en cuenta. Dicen que la eliminación de los subsidios impulsará la competitividad entre los 1.200 distribuidores a escala nacional, porque el consumidor tendrá la opción de elegir el mejor precio y la mejor calidad del servicio.
tradición, juegos que sobreviven. En la cultura ancestral quichua, el uso de la lanza para la caza es una actividad que va desapareciendo. Sin embargo, en comunidades amazónicas como Zaguata, en Napo, las nuevas generaciones están obligadas a practicar el tiro de lanza como un deporte. Hernán Higuera recorrió esa zona. A 5 horas de Quito está la comunidad Shuar Zaguata, en la provincia de Napo, en la Amazonía. Sus habitantes han usado ancestralmente la lanza para cazar, pero con la globalización esa arma es cada vez menos utilizada. Está hecha de pambil, una madera liviana y a la vez dura. Elaborarla toma su tiempo. Y hoy sirve a sus 3.500 pobladores para hacer actividad física, deporte, competencia. Nos sirve como deporte ancestrales para nosotros, como ahorita que somos jóvenes, y nos sirve para no perder la costumbre. Bien. En Zaguata la gente se reúne a tomar chicha y a presenciar el lanzamiento de la lanza, aunque el centro de atención en sí es la puntería de los participantes. Para ello colocan un tronco de árbol de plátano. Es el blanco al que hay que atravesar. El lanceo se hace a unos 10 metros de distancia, con impulso, equilibrio y fuerza. Algunos usan lanzas pesadas y largas. Las cortas y livianas son para lanzamientos a distancia. Para los comuneros de mayor edad, la caza es un ritual para el que deben prepararse siempre y nunca dejar de agradecer a la selva. Que logré la alegría que ya tengo, la presa que necesitaba. Los comuneros dicen que hombres y mujeres mayores de edad entrenan constantemente para no perder el tiro afinado. Lo toman deportivamente, pero están preparados para todo, porque por ejemplo ya han sido intimidados por grupos de minería ilegal de Yutsupino que acechan cerca a su territorio. Esta práctica en cualquier momento les puede servir como mecanismo de defensa. Pueden decir una arma, ¿no? Puede ser también es una arma de defensa también usamos. Tirar lanzas es ya un juego de competencia entre comunidades que se hace en ocasiones especiales o cuando surge un buen pretexto. Y en Zaguata, el lanzador con mejor puntería es el líder de la comunidad. Esta noche en Televistazo Estelar, en la cuarta entrega sobre los juegos ancestrales, le mostraremos la pelota en mano.